Bueno, una vez más, bienvenidos a este nuevo viernes en el que compartimos nuevamente la palabra de Dios. Y en esta oportunidad, nuestro tema se llama transformación. Aquí, como siempre, la referencia de la alabanza que compartimos antes de comenzar con con el compartimiento de la palabra, por si la desean escuchar alabanzas, renuévame de Marcos Juiz. Y renuévame porque tiene que ver un poco con la transformación de la que vamos a hablar. Y aquí vemos una figurita de un gusanito que se va transformando en una hermosa mariposa. Y nuestra vida como cristianos es algo parecido, sin menospreciar al gusanito, que de malo no hace nada. La larva antes de convertirse en una mariposa, pero nuestra vida mientras estamos en el pecado es así. O sea, la imagen que proyectamos, el modo en que transitamos en nuestra vida es muy parecida al de la larva. Nos arrastramos en el pecado. em, Seguramente la imagen que damos a nuestros hermanos o a todas las personas que nos conocen no es de las mejores, porque seguramente cuando hemos estado en una vida en la que de manera premeditada buscábamos el pecado, seguramente la imagen no era buena, ya sea que sea cualquier cosa, sean drogas, sea borracheras, sea fornicación, adulterio, en el caso de las mujeres andar con uno con otro y de los hombres andar con una y con otra, eh, sea el no tener control de nuestro carácter. Cualquiera de esas cosas seguramente hacían que nos veamos como la larvita. ¿Y qué es lo que pasa en nuestra vida de cristianos? Que poco a poco se produce una transformación. ¿Desde cuándo se produce la transformación? Desde el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Desde el momento en que humillamos nuestro corazón, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y pedimos perdón por nuestros pecados. Nos reconocemos pecadores y pedimos perdón por nuestros pecados. ¿Qué es lo que hemos hecho al hacer eso? Hemos hecho lo que hizo el ladrón arrepentido en la cruz. Siempre repetimos esto porque hasta ahora ha sido el modo más gráfico de que, en mi opinión, en mi percepción, el modo más gráfico en el que podemos describir lo que necesitamos para ser salvos. Y al hacer eso, hacemos lo que hizo el ladrón arrepentido y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Y a partir de ese momento, algo que hemos repetido siempre, que no es un libro que alguien de la iglesia haya escrito, todo esto está sacado de la Biblia, del libro en el cual nos basamos, de nuestro manual de vida. Entonces, una vez que realizamos eso, nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, a partir de ese momento el Espíritu Santo comienza a habitar dentro de nosotros. Y no es que el cambio se produce de un momento a otro. Como escuchaba un pastor decir en una de sus prédicas, bueno, yo entré, me bauticé y al día siguiente dije, bueno, ahora soy santo. Él era joven, cuenta, en ese tiempo, y pasó la primera chica que pasó por su lado y él, tal como hizo un día antes, se dio la vuelta, quién sabe con qué ojos la miró y dijo, ay, no, parece que el bautismo no ha funcionado. Bueno, mañana me bautizo de nuevo, pero esta vez con los ojos abiertos. ¿Para qué?
el bautismo llegue hasta el milímetro más recóndito de mi cuerpo, pero no es así como funciona. Hay, bueno, siempre hay las excepciones. Saulo de Tarso, el apóstol al que le debemos la escritura de gran parte del Nuevo Testamento, él escuchó la voz de Jesús cuando viajaba camino a Damasco, se cae del caballo y de un día para el otro cambia su vida. Pero la mayoría de nosotros no sucede así. Y creo que es bueno decirlo para que no haya frustraciones como la que expresaba este pastor, el que decía que pensaba que al día siguiente de su bautismo, bueno, ya no iba a tener pensamientos libidinosos, ya no iba a ver de manera indebida a alguna muchacha que pase cerca de él. Él tenía la expectativa de que de un día para el otro iba a surgir esa transformación. Habrán personas que podrán testimonio, aleluya por eso, y seguramente va a ser siempre muy lindo escuchar testimonios así, pero creo que la mayor parte de las personas sufren un proceso paulatino. Y en lo personal, a mí me ha ido pasando lo mismo. Y es este proceso como el de la mariposa. No es que viene una varita mágica, un día toca la larvita y ¡puc! Sale poco a poco, o sea, sale de una sola vez y de un momento a otro la mariposa mismo se va transformando nuestra vida. Poco a poco el Espíritu Santo va haciendo que dejemos esas piedras de tropiezo. Algunas piedras de tropiezo demorarán mucho más que otras. Algunas piedras de tropiezo que eran piedritas para nosotros, aunque piedrotas para otros, eh, las dejaremos rápidamente, pero habrán otras piedras de tropiezo y otros procesos de transformación que nos eh, demorarán más tiempo, como a mí me pasa con el carácter, como a mí me ha pasado con otras cosas. O unas cosas ha sido más fácil dejar, por ejemplo. Las fiestas nunca me gustaron mucho, ni aún eh, sin haber entregado a Cristo, sin haber entregado mi vida a Cristo, no era mucho de hacer esas cosas. Y por supuesto, cuando me convertí, cuando entregué mi vida a Cristo, mejor dicho, definitivamente fue muy fácil decir, no, bueno, yo ya no participo de cosas donde haya trago, donde haya em, desmanes y seguramente, y hubieron otras cosas que hasta ahora sigo luchando con eso. Entonces, comencemos, teniendo en cuenta que de lo que vamos a hablar es de este proceso de transformación. ¿Quién produce eso? ¿Quién nos ayuda a este proceso de transformación? El Espíritu Santo. ¿Desde cuándo? Desde que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Y bueno, aquí está, empezamos leyendo Efesios 4 22 al 32 y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. El que hurtaba ya no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos,
perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, como podemos ver, este pasaje de la Biblia tiene un montón de cosas que debemos guardar. Y ya hemos dicho, eh, el, el, el aceptar a Cristo en nuestro corazón y el arrepentirnos de nuestros pecados, que son las dos cosas que necesitamos hacer, no funciona en la mayoría de la gente como una palabra abracadabra, con una varita mágica. Y a partir de ese momento, de un momento para el otro, podemos practicar todo lo que estos versículos dicen. Pero bueno, comencemos a ir desglosando. Entonces, el versículo 22, vamos versículo por versículo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué dice esto? Una vez que decidimos seguir a Cristo, tenemos que despojarnos de nuestra antigua manera de vivir. Tenemos que con la ayuda del Espíritu Santo, con nuestra comunión con Dios, identificar. Seguramente el Espíritu Santo va a ir dándonos convicción de pecado. ¿Qué dice eso? Que lo que antes nosotros no nos parecía pecado y no veíamos, nuestros puntos ciegos van a ser abiertos poco a poco, dándonos cuenta en las cosas que cada uno eh, tiene su piedra de tropiezo. Entonces, no es, y bueno, durante muchos años y tal vez en algunos detalles, vamos a tardar, como decíamos, en que el Espíritu Santo vaya transformando nuestras vidas, porque seguramente en eso nuestro corazón está endurecido, porque seguramente nuestras manos no desean soltar ese pecado. Y es así como nuestra vida comienza a transformarse. Y decía nuestro pastor cuando compartía esta palabra, decía, no podemos decir, bueno, ayer era un inconverso, no tenía una relación con Dios y mentía, me enojaba, gritaba a la gente, gritaba a mi familia, buscaba fornicar, adulterar con la persona que pueda, eh, buscaba a mis amigos, los que le echaban tragos y fiesta, y no podemos ahora decir, ahora soy cristiano, pero soy un cristiano que, que miente, que va, le gusta el trago, que igual busca mujeres o hombres, dependiendo de que lo que le toque, eh, como varoncito o damita. Entonces, no puede ser eso, porque si no, eso realmente es una hipocresía. Y sabemos que la transformación no va a ser de un momento a otro, pero tenemos que empezar a pedirle al Espíritu Santo en todo momento, desde el primer día que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, que vaya transformándonos, que vaya abriendo nuestros ojos. Y bueno, eso no significa que tampoco juzguemos a las personas que estamos en proceso, porque todos estamos en proceso. Todos estamos en proceso. Ese proceso, el único día en el que vamos a ser totalmente transformados va a ser el día en que el Señor nos llame a su presencia. Y ahí sí dejaremos todos nuestros pecados, además de nuestras enfermedades, de nuestros dolores, de nuestras penas, las dejaremos aquí, pero todos los pecados también los dejaremos. Así que hasta el final de nuestros días somos seres en transformación. Así que mis hijos, que sigo orando para que ellos doblen rodillas ante Dios. Y le digo a uno de ellos, bueno, hijito, conseguite una chica que tenga como prioridad en su vida Dios, ¿no? Y me dice, ay, no, me dice, no, bueno, para darme vueltas y seguramente
ir postergando el tema, me dice, no, 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 esas chicas son las que más farrean, me dicen, ¿no? Esas, esas son las que más farrean, papi. Y bueno, lo que yo le digo, bueno, hijito, es que están en un proceso de transformación durante mucho tiempo y hasta ahora hay piedras de tropiezo que no las puedo dejar del todo. Y durante mucho tiempo, seguramente todos los primeros años, no eran unas cuantas piedras las que no podía dejar. Seguramente dejé las que eran más fáciles de dejar para mí, ¿no? Pero nuestro proceso de transformación sigue y sigue. Entonces, no podemos juzgar también a nuestros hermanos cristianos que estén en proceso de transformación. Un compañero de trabajo me hablaba que un jefe que tenía, que iba a la iglesia todo el tiempo, que siempre iba a la iglesia, en el trabajo andaba bien, pero de repente en algún momento em, desaparecía, me dice, 1, 2 semanas. Y en algún momento le llamaba a él con unas copas de más y le decía, tráeme dinero, ¿no? Y este empleado tenía que llevarle, este compañero de trabajo tenía que llevarle el dinero porque el jefe quería seguir tomando. O sea, cuando lamentablemente el diablo hacía que otra vez tropiece, no era un tropezoncito de unas horas, de un día, sino eran de semanas, pero él regresaba arrepentido. Hay un versículo que dice, 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Obviamente, si seguimos pecando arbitrariamente, o sea, mejor dicho, adrede, de manera intencional todo el tiempo y no sentimos arrepentimiento, por supuesto que ahí se nota que no ha habido una transformación real, no ha habido un arrepentimiento genuino. Pero, por ejemplo, en el caso de este señor, del cual no conozco su nombre ni nada, yo le decía, mi compañero de trabajo, está en proceso de transformación. Porque claro, luego regresaba a su trabajo, el pecado lo había agarrado nuevamente por 2 semanas y apenas se libraba de eso, volvía arrepentido al trabajo porque había gastado un montón de dinero. Muchas veces la empresa tenía problemas gracias a eso. Y también arrepentido porque obviamente le había fallado nuevamente al Señor. Pero esa actitud era de volver, de arrepentirse, lo cual es totalmente diferente a que si nuestro corazón sigue duro y más bien, como siempre digo, cuando estábamos embarrados en el pecado, nos sentíamos orgullosos hasta de las cosas con las que pecábamos. Y bueno, justamente hablando de ese arrepentimiento, debes cambiar si tu arrepentimiento fue genuino. Ese arrepentimiento, ese debe ser como el del ladrón arrepentido. Tiene que realmente haber una convicción de pecado. Y el único que va a lograr lo que hemos dicho, eso es el Espíritu Santo. Entonces, poco a poco, lo que nos parecía lindo, lo que era motivo de orgullo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hablado con los amigos? Oh, en la universidad, escuchaba a mis amigos decir, uy, le he metido 2 días de farra, ¿no? Como, como un gran logro, pero luego el Espíritu Santo va transformando tu vida y de repente un día comienzas a ver eso como algo malo y comienzas a ver, no a juzgar a la gente porque tú eres pecador igual que ella, pero comienzas a no tener en común cosas con esas personas. Luego tendrás que regresar para evangelizarlo, pero no, obviamente, no metiéndote en el pecado junto con ellos, evangelizarlos de algún modo coherente, por supuesto. Vamos, quiero hablar contigo, si tienes amistad con ellos o con alguien de tu familia o alguien de tus amigos con quien después de que Dios está produciendo esa transformación en ti, la quieres compartir,
por supuesto lo tendrás que hacer de una manera coherente. Y bueno, sigamos con los versículos. El 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Vestidos del nuevo hombre. ¿Qué significa eso? Que poco a poco vayamos cambiando esa imagen que dábamos y la imagen de quién debemos reflejar cuando nuestra vida se va transformando, la imagen de Cristo. Y poco a poco debemos vestirnos de ese nuevo hombre. Poco a poco, dice, ¿no? Poco a poco, y vestidos de nuevo hombre creado según Dios en la justicia de la santidad y la verdad. Y pasemos al 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y ahí vamos con lo primero. ¿Qué dice? Que no debemos mentir, no debemos engañar. Seguramente si teníamos y tenemos todos, el hecho de decir es una mentirita piadosa, ¿y cuánto nos cuesta librarnos de eso? Porque es realmente difícil, porque a veces nos cuesta ser sinceros respecto a algo como, bueno, ¿sabes qué? No puedo ir a tu cumpleaños, por decir, ¿no? Y entonces ahí inventamos mentiras piadosas como, ah, bueno, se me ha presentado una cosa de trabajo urgente. Y cuán difícil es deshacerse de eso. Pero si nuestro arrepentimiento ha sido genuino, poco a poco el Espíritu Santo irá transformando eso en nuestras vidas. Versículos 26 y 27. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Aquí, y es otra de las cosas, aquí señala varias cosas de las cuales debemos irnos despojando. Y otra cosa de las que seguramente todos, y bueno, algunos más que otros, hemos caído, es en salirnos de nuestras casillas, eh, reaccionar mal, gritarles a las personas. ¿Cuántas veces en la calle no nos habrá pasado que estamos conduciendo, alguien se nos atraviesa y listo, ahí se nos pierde todo lo cristiano que tenemos, todos los seguidores de Jesús que somos, ahí nos olvidamos y comenzamos a insultar y a irarnos. Aquí hay otros versículos que complementan eso y dice, Proverbios 14:17, el que fácilmente se enoja hará locuras, el hombre perverso será aborrecido. El que fácilmente se enoja hará locuras. ¿Y cuántas veces vemos inclusive en las cárceles personas, ahora que aquí llevan el control del número de feminicidios, por ejemplo, cuántas veces se habla de que estaban consumiendo bebidas alcohólicas y en un momento de locura agarré el revólver y la maté a mi esposa? Y bueno, aunque en menos cantidad, muchas veces también se han escuchado las noticias, casos al revés, que mujeres han acuchillado a sus esposos. Y eso todo por airarse, por no saber controlar el enojo. Y aquí repetimos lo que decíamos, si eres cristiano, si tu vida la has entregado a Jesús, no puedes decir, bueno, yo soy así, bueno, voy a ser cristiano, pero a mi modo. O sea, no puedo manejar, Dios me conoce, Dios me ha hecho así, con este carácter. Y bueno, no podemos decir, bueno, ahora somos cristianos, pero un cristiano mentiroso, pero creo en Dios, he entregado mi vida a Jesús. Y ahora eres cristiano, pero peleonero. Entonces, es imposible guardar una coherencia si nosotros decimos, hemos entregado nuestra vida a Cristo, tengo el Espíritu Santo dentro de mí, y si nosotros reaccionamos mal por todo y por nada.
Otro versículo. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque en el enojo reposa en el seno de los necios. Otra vez, no te apresures en tu espíritu a enojarte. Entre las cosas que tenemos que ir cambiando es nuestro carácter. Y la verdad es que son las cosas que más nos, nos cuesta. Por algo, nuestro pastor ha estado repitiendo que es importante nuestro testimonio, porque ¿de qué sirve que vayamos a la iglesia y en la iglesia aparentemos ser unos tiernos corderos y cuando salimos a la calle y sobre todo los lugares en los que más tiempo pasamos, que seguramente es el trabajo y nuestra casa, nos volvemos unos demonios? Entonces no puede haber esa contradicción. Em, y leía en Primera de Juan, estoy pasando el seminario bíblico y me dieron de tarea leer el libro de Primera de Juan, Epístolas Generales, y ahí decía, si no amas a tu hermano, no puede ser de Dios. Eso es una mentira. Si dices que eres de Dios y no amas a tu hermano, es una mentira. Y bueno, tienes dos caminos a seguir cuando hay alguien que se enoje. Bueno, los dos caminos que vamos a dar ahora son malos. Uno es acumular todo ese enojo, ese resentimiento y reventar, gritar a todos, decirles, sacarles, como dicen, sacarles todos sus trapitos al aire. Y ese es uno de los caminos. Y el otro camino es quedarte callado, guardarlo, pero ser una persona que se duerme con eso y despierta resentido. Y si uno no cura eso, eso después de resentido uno se vuelve amargado. Entonces, tenemos que cuidar esto. Dice, mirad que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Em, ¿Qué quiere decir lo que estábamos diciendo? Que hay las personas que revientan cada vez, cada rato, que lastiman a la gente, no digo físicamente, aunque algunas veces puede ser físicamente también, pero lastiman con sus palabras y hiriendo a las personas. Y los otros que se quedan callados, pero como no han expresado su malestar, que eso sí está bien hacerlo, como no han expresado su malestar, empiezan a mm, acumular resentimiento. Y luego, lo que dice este versículo, empieza a brotar alguna raíz de amargura. Y muchos pueden ser contaminados, porque cuando uno no ha dicho nada, ¿qué es lo primero que hace? Ese tipo es un desastre, ese tipo es un malvado, me ha hecho esto, me ha hecho el otro. Y bueno, empieza a contaminar el corazón de las personas que le hay. Entonces, como cristianos, nosotros tenemos que ser las personas más calmadas, deberíamos ser las personas calmadas, las menos resentidas, pero también habla algo de la bondad. Y dice, ni deis lugar al diablo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, quiere decir que no deberíamos pasar una noche entera enojados con un hermano, ya sea un hermano en Cristo o ya sea un hermano que no es de la iglesia. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, aquí volvemos.
Ya dijimos que nosotros deberíamos dar el testimonio de ser las personas más calmadas y las menos resentidas, las personas a las que les sea más fácil perdonar. Y bueno, el dinero no debe ser para acumulación, sino para bendición, porque dice ahí, trabaje para poder compartir con las personas que necesita. Pero aparte, ¿qué más debe ser? Del 31 al 32, vamos a leer ahorita, ya indica que no debemos ser groseros, chismosos, no debemos juzgar a los demás. Y nuestro corazón debe dejar el resentimiento. Ahí está, del 31 al 32. Desde el 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Pues tendremos que empezar a cuidar nuestro vocabulario. Si no podemos enojarnos, peor vamos a poder o debemos insultar a la gente, hacer sentirla mal, lastimarla. Y dice y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo se entristece cuando nosotros pecamos. Y si nosotros volvemos al pecado y pecamos una y otra vez, el Espíritu Santo se va entristeciendo tanto que nuestro corazón se va endureciendo. Si entristecemos tanto al Espíritu Santo, es como las llamitas que hemos visto, las llamas, un fueguito encendido sobre nuestra cabeza, que eso no es el Espíritu Santo, pero muchas personas que quieren eh, describir a un cristiano en el cual está brotando el amor por Cristo, usualmente ponen una llamita, pero si nosotros pecamos y pecamos y pecamos, vamos a entristecer al Espíritu Santo. ¿Y qué va a pasar? Que esa llamita se va a ir apagando, nuestro corazón se va a ir endureciendo. Y poco a poco el pecado que ya nos entristecía pecar con algo, vamos a volver a lo que era antes, que más bien nos enorgullecíamos de pecar. Y aquí tenemos otro versículo que dice, Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. ¿Cuándo nos sellan con el Espíritu Santo? Cuando entregamos nuestra vida a Jesús, cuando lo declaramos nuestro Salvador, cuando le decimos, Señor, el día que decidas que yo me vaya de este mundo, llévame contigo a tu presencia para estar sentado al lado de ti, que vas a estar sentado en tu trono. Segunda de Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí, la tristeza que proviene de Dios es un arrepentimiento genuino. Trataba de imaginarme un ejemplo y es como un muchacho cuando éramos estudiantes, hacíamos trampa en el examen. Una cosa es el arrepentimiento genuino por el cual nos sentimos mal y entra una convicción de pecado que nos dice, no, he hecho mal. Al final, estas notas que estoy sacando son un engaño para mí y para el resto del mundo. Entonces, tenemos una convicción de pecado, nos arrepentimos, nos duele. Cuando se trata de pecados en los que hemos lastimado, quién sabe, a las personas más importantes de nuestra vida, los niños, nuestros hijitos, nuestra hijita, nuestras hijitas. Entonces, ¿qué, qué va a pasar? Que nos vamos a poner posiblemente tan tristes al punto de las lágrimas. Pero, ¿qué es el arrepentimiento del mundo? El arrepentimiento del mundo es, en el ejemplo del examen, es ese miedo solamente a ser descubiertos, ese miedo a que el pecado nos ponga en evidencia frente a todo el mundo. Pero realmente no estamos arrepentidos.
Simplemente tenemos un remordimiento y un miedo de que todos sepan que somos unos chanchulleros. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Tenemos que confesar nuestros pecados. Puede ser alguien de mucha confianza, pero obviamente no estamos diciendo que aquí para que alguien te perdone tienes que ir con una persona, el pastor, un sacerdote, no, sino que estamos diciendo que muchas veces si el cigarrillo es tu pecado, bueno, puedes confesarle a tu hermano, a tu líder en la iglesia y decirle, hermano, hoy día he decidido dejar el cigarrillo, pero como lo has confesado tu pecado, seguramente si un día vuelves a caer, habrá esa ayuda adicional que será la vergüenza de tener que confesar nuevamente tu pecado. Yo decido, así que yo decido cambiar aunque mi entorno me odie. Yo decido cambiar aunque todo el mundo me trate mal. Yo decido cambiar, yo decido entregar mi vida a Cristo y tratar con amor a todos, aunque hagan injusticias conmigo. Y cuando te sientas así, será el momento en que, cuando tengas esa convicción de pecado, que se te quebrará el corazón. La gente no va a ser impactada por nuestra palabrería. Tan difícil es llegar a entender eso, porque uno predica cuando está en su primer amor, pero si predico y al día siguiente o a los minutos están viendo una actitud desastrosa de mi carácter, ¿qué se puede hacer? Bueno, oremos, arrepintámonos y entendamos que la iglesia, el congregarnos con nuestros hermanos, la comunión con Dios, ayuda a perfeccionarnos para llegar a la medida, a la estatura y a la plenitud de Cristo. ¿A dónde tenemos que apuntar? A Cristo. Reina Valera, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que decíamos, este proceso de transformación será hasta el día en que Jesús nos lleve con Él, ya sea en su segunda venida o si muramos cuando venga a llamarnos para irnos con Él. ¿Qué hemos dicho hoy? Hemos dicho que debemos vivir como cristianos verdaderos una vez que hemos decidido seguir a Cristo, que el Espíritu Santo es el que obra en nosotros esa transformación, que debemos tener la tristeza de Dios, que es la tristeza del arrepentimiento, y que no nos quedemos conformes y que busquemos en comunión con Cristo abrir nuestros puntos ciegos y seguir esta transformación hasta el último día de nuestras vidas. ¿Cómo podemos lograr dándole, abriéndole las puertas al Espíritu Santo y permitiendo que Dios haga esa transformación en nosotros? El llamado en esta ocasión es oír al Espíritu Santo, hacer caso al Espíritu Santo y el llamado más importante, como siempre, que entregues tu vida a Jesucristo y que te arrepientas de tus pecados, que reconozcas que eres un pecador y como el ladrón arrepentido, que le digas, Señor, el día que tú decidas que me vaya de este mundo, llévame a tu presencia, permíteme gozar de tu reino. Esos son los llamados que